Hero Goroshi Stain. Es el primer vigilante que vemos en la serie y se encarga de patrullar las calles en búsqueda de aquellos que no considera héroes, siendo recordado por mostrar la hipocresía de ellos al pedir algo a cambio para salvar a la gente, castigándolos de la forma más cruel que se le ocurra en el momento. Pero ¿acaso estos héroes falsos son lo que está mal en este mundo? ¿O es él un fanático radical del heroísmo de los cómics? Repasemos su historia, pensamientos y el cómo es el mundo donde vive, para averiguar de una vez por todas dónde está la hipocresía de esta obra. Stain, aunque nunca lo vimos en su niñez o el cómo vivió, él cuenta que desde pequeño admiraba a los héroes y por eso quiso ser uno, ingresando a una academia, pero conforme pasaba el tiempo, vio cómo es que trabajaban los héroes, o siendo más específico, descubrió que el ser un héroe es un trabajo. Eso significa que ellos reciben una paga por su servicio y atención. ¿Dónde estaba el millonario carismático que gasta su fortuna en salvar a los demás? O el que tiene el trabajo mal pagado y le va mal en su vida personal, pero aún así es un héroe. En este mundo no estaban héroes así. Esto causó que el joven los tachara de falsos, ya que un héroe es alguien desinteresado, que vela por los demás y no pide nada a cambio, que salvan personas sin detenerse jamás, que no matan y que inspiran a las masas. Alguien como All Might. Y según Stain, una persona como Ochako, que desea ser héroe para que su familia pueda vivir bien, ya que son pobres, por muy buena persona que fuera, es la mayor hipocresía que existe. El fanático acepta que sean vendedores, policías o incluso médicos para ganar dinero, pero un héroe no. Y una vez ya dominado su habilidad, él se fue de su academia y empezó a cazar a estos usurpadores que se hacen llamar héroes, porque para él, ellos no son ningún héroe. Donde algunos eran eliminados y otros, él prefería que vivieran algo tal vez peor, quedarse paralíticos, sin poder usar las extremidades del cuerpo y vivir el resto de su vida dependiendo de los demás, con la intención de no solo hacerse conocer y asustar a los demás héroes o posibles candidatos a hacerlo, sino también despojar de toda fuerza a esas personas que él juzgó y concluyó que estaban usando mal su poder. No obstante, aunque sus actitudes son de un villano, él tiene principios bastante claros y por eso no se unió a la Liga de Villanos. Por eso reconoció a Deku y a Shoto como héroes, mientras que Eira lo reprochó, ya que a diferencia de sus compañeros, el delegado de la clase buscaba venganza, y el conflicto no fue para salvar al héroe indio que ya estaba ahí, más bien fue por resentimiento personal, cosa que Deku no hizo, porque ese niño verde inició el enfrentamiento para salvar a Ida, y Shoto luchó para salvarlos a ambos. ¿Acaso era tan difícil que todos los héroes fueran así? Él no estaba loco del todo. Sí existen más héroes así aparte de All Might, pero curiosamente, eso causó que él se pusiera aún más violento, porque prácticamente quería acabar con Shoto.
y Deku más adelante. También hay que resaltar que aunque Stein no es un héroe, salva a Deku, aunque eso implique quedarse desprotegido y ser capturado por tantos héroes que habían por ahí. Él aplicó lo que él mismo espera de los héroes: salvar sin pedir nada a cambio. Pero curiosamente, él sí desvive gente, e incluso dice que el único que puede eliminarlo es All Might. Pero ¿por qué dice eso? Si él mismo espera que los héroes no erradiquen personas. ¿Por qué él va tan lejos en castigar a los falsos héroes y dejarlos tiesos, si él sabe que eso está mal? Aquí toca adentrarnos en su pensamiento para tratar de comprender por qué razona de esta manera. El vigilante de 7 espadas es alguien idealista, alguien que vela por el cómo deben ser las cosas y fuerza la realidad para que su visión se cumpla. No todos los idealistas son tan radicales. Sin ir muy lejos, Deku y Ochako, en su deseo de salvar a un villano, son idealistas en ese tema. Pero aún con ese deseo, van a detenerlos, aunque tengan que usar la violencia. Ellos tienen un equilibrio donde su deseo es idealista, pero su actuar es realista. Sus deseos no obstaculizan su deber, ni alteran su camino. Mientras que Stein, si no se hacen las cosas como él las imaginó, él es incapaz de seguir adelante y hasta evita que otros sigan por ese camino que él considera erróneo, lastimando a los que sí quieren recorrer ese camino. Él está aplicando una creencia personal, si se fijan, y eso es lo que inicia sus conflictos, igual que hizo Ida al confrontar a Stein, ¿no les parece? Si continuamos este ejemplo, Stein no actúa por un deseo personal de venganza, sino porque él está enseñando su punto de vista, y mientras explica su punto, se pone violento hasta el extremo de quitarle un padre, hermano o hijo a alguien, por no compartir su pensamiento. Y considero que eso es lo más dañino y bajo que alguien pueda hacer. Porque los supuestos héroes falsos no le están haciendo daño al prójimo, más bien están protegiendo a las personas, creando y manteniendo sonrisas, inspirando y creando la sociedad con sus acciones. Pero su lógica es el ser un filtro para que solo quedaran los verdaderos héroes, como ese par de jóvenes que se enfrentó. Él no quería eliminar a todos los héroes, pero lo que él no sabe es que esos dos, que sí considera héroes, tuvieron una infancia muy dura, y por tanto llorar es que se esfuerzan tanto para hacer sonreír a los demás. A uno lo ningunearon toda su vida, negándole hasta la amistad, y el otro fue maltratado y vio cómo maltrataban a los que él más quería por años. No todos pueden ser así como ellos. De hecho, lo normal es que después de experiencias así, se vuelvan villanos. Exigir que todos tengan una mentalidad tan fuerte, que sean tan centrados y que tengan un pasado así, es demasiado. Además, que usando el criterio del vigilante, Mon Lady debió ser uno de sus objetivos. Pero cuando él salió de Tártaros, precisamente Mon Lady era una de las heroínas que no se habían rendido y seguían protegiendo a la gente. Ver que quedaban tantos héroes así fue la gota que rebasó el vaso. Stein estaba equivocado. Él pudo haber castigado héroes verdaderos sin querer, pero que nunca tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Aún así, él dentro de su retorcida cabeza no es malo del todo, y sí piensa sus acciones,
porque aconseja a All Might en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando incluso su sonrisa desapareció por las dudas que tenía, que aunque él mismo Stein le grita que en este momento no es el verdadero All Might, él protege a los héroes que él considera auténticos, como lo hizo con Deku, y dejar de cazar héroes cuando ve que efectivamente son héroes de verdad. En este mundo no todo es blanco o negro, bueno o malo, hay matices, y dentro de una verdad puede haber mentiras, y a su vez, dentro de una mentira puede haber verdades. Pero él tardó mucho tiempo en darse cuenta de eso. Pero ya que lo mencionamos, hablemos de precisamente el mundo que rodea a este personaje. 正しいように組みするだけのけだものだ。俺はそんな兄に憧れ、ヒーローを志した。いいだ。俺がお前に言える一言。なりてえもん、ちゃんと見ろ！共に守られ、血を流させて。何がヒーロー。 Un mundo donde las personas no piensan en sí mismas, que solo saben dar y son todas perfectas, rozando lo plano, es lo menos realista que una historia puede tener, ya que no hay un contexto, situación o consecuencias que desarrollen o muestren las facetas de los personajes. Debido a que en este mundo la economía importa, los personajes piensan en eso, y algunos son héroes por eso. La cultura y la política también importan, porque precisamente desarrollar el rubro de los héroes es básicamente invertir en las fuerzas de la nación. Y precisamente porque esa fuerza alegra los corazones de la población, es súper aceptada en cada cultura, no solo en Japón. Toda la historia está basada en las consecuencias de que el mundo sea así. El mundo no es la historia, pero sí es el condicionante para que los personajes creen la historia. Imagínense este mundo si todos los héroes son como Stein exige. El mundo tendría que ser totalmente diferente. Capaz un mundo donde todo sea gratis y la economía no exista. Que no exista odio o rencor, porque los seres humanos no son seres planos. Hay más tipos de personas que colores. Creer que los héroes a juro deben ser de cierta manera es un pensamiento de una mente cerrada. ¿Acaso es malo que alguien por tener un poder quiera trabajar en ayudar a los demás? ¿Acaso los bomberos o policías no reciben una paga por sus servicios? Nada en esta vida es gratis, y pedir algo a cambio no te hace un interesado. Se necesita ese dinero. Para vivir bien se debe saber dar y también se debe saber pedir. Si esto fuera un mundo ficticio, fantasioso, entonces los héroes, como no les pagan, no tendrían cómo comer o mantener a sus familias, y eso sería un agujero en la trama, o directamente un tema que se dejaría a la especulación, causando que la obra esté menos completa. Las obras de ciencia ficción, por muy ficticias que sean, poseen una ciencia, una lógica. Antes de tildar a un héroe de falso, primero hay que preguntarse, ¿por qué alguien querría arriesgar su vida y la vida de sus seres queridos de gratis? Antes de decir que apoyas o no el pensamiento de Stein, visualiza el panorama completo, no solo las palabras del personaje. Dentro de este mundo hay cierta construcción y trasfondo que lo diferencia de otras historias, causando el actuar de sus protagonistas, su crecimiento o sus desvíos. No es el mundo más completo o complejo que existe, pero está bien hecho, porque hay temas y personajes tan interesantes como estos. Y por supuesto que hay personajes que solo les interesa ser héroes por el dinero. Y en el momento que el mundo o un simple niño más los necesitaban, no les importó. ネイティブさん、動けますか？ああ、大丈夫になった。足怪我してるんだろ？これくらいはさせてくれ。ありがとうございます。こっ
ちのセリフさ。 Stein es uno de los personajes fundamentales de esta obra, para darse cuenta que esta no es una historia típica de héroes. Aquí hay muchos tipos de heroísmo: el directo y desinteresado, el de apoyo, que va más enfocado al tema tecnológico que a la acción, incluso el del departamento de gestión, que sin ellos, las personas malinterpretan las acciones de los héroes y no saben lo mucho que ellos hacen para protegerlos. Y en cada uno de estos se les paga, indiferentemente si lo piden o no, porque esta sociedad está construida de esa forma, una que sabe dar y que sabe recibir. Por eso, el ser héroes es la profesión más abundante en este mundo, porque qué mejor forma de vivir que inspirar a los demás haciendo algo que solo tú puedes hacer. Trabajar de algo así sería el sueño de muchos, incluyéndome. Y precisamente, gracias a que Stein confrontó el cómo funciona esta sociedad, es que me di cuenta lo bien construida que está para su historia. オールマイトが言ってた。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話ってのはヒーローの本質なんだろ。